Muy buenas tardes, qué gusto tenerles por acá en esta tarde calurosa, al menos en el centro del país tenemos muchísimo calor. Yo creo que en el norte, al sur y por todos lados el calor está intenso, pero es un placer que nos encontremos nuevamente en su Facebook Educaréis. Hoy con un tema muy interesante, mirar ¿por qué ser hombre también es cansado, también es difícil, también es complejo? Y tenemos un invitado de lujo. No lo dije la vez anterior, pero a él lo sigo desde las primeras ocasiones en que ha dado conferencias en diferentes programas de televisión y de radio. Desde hace muchísimos años ha generado pues un gran conocimiento y un gusto el escucharle y también una admiración por sus reflexiones en torno a la sexología. Eh, Él ha acuñado ahora un nuevo término, ya no lo compartirá después también, pero bueno, quiero presentarles al doctor Francisco Delfín Lara. Él estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1980 se ha desarrollado en el campo de la sexualidad con el título de educador de sexualidad por el Grupo Interdisciplinario de Sexología y el Estudio Superior de Docentes en Educación Especial. También hizo la maestría en Educación Sexual en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual en Jalapa de Enríquez, Veracruz. Es doctorante en Sexualidad Humana por la Universidad Nexium y la Asociación Mexicana de Medicina Sexual AC. Ha participado en medios de comunicación masiva de estos que yo les contaba, como radio, prensa y televisión desde 1980. Es conferencista tanto a nivel nacional como internacional y se ha desempeñado en la práctica privada como terapeuta sexual desde 1980. Es presidente del Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología AC desde el 2021 hasta el 2023 y actualmente es catedrático en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, Instituto Universitario Carl Rogers, en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, CISEX, y en la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado. Entre sus publicaciones está el libro Sex Populi, que me encantó el título, editorial Alfil. Pues le cedo los micrófonos al doctor Francisco Delfín. Gracias por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación y es un placer. Dejo de compartir para que puedas compartir. Gracias. Claudia, es un honor estar aquí contigo, apoyándote, tratando de apoyar en esta labor que vienen desarrollando ustedes desde hace mucho tiempo. Es un trabajo que resulta indispensable, muy necesario, pero no solo para la planta del profesorado, porque afortunadamente ustedes llegan a mucha más gente y es lo que nos hace falta. Yo creo que lo que pones aquí y a la gente que invitas a platicar, pues estamos convencidos y puede sonar petulante. A mí me importa que la gente piense, suena muy rudo, que la gente piense, aunque no piense como yo, aunque no piense como tú, ni como María Aurora, ni como el resto del equipo, que seamos capaces de dialogar,
de cuestionar, hasta de pelear lealmente. Y de esa manera entonces podremos empezar a cambiar algunas cosas que pues no resultan tan importantes. Eh, o mejor dicho, que son muy importantes y que vale la pena modificar si es que así lo queremos. Y hice una presentación y como dicen los clásicos, me voy a permitir compartir, lo cual significa que a chaleco la van a ver. Sí, es muy bonito eso, me voy a permitir, pero esto es lo que va a suceder. Em, Gracias. Te dejo todos los micrófonos y estoy atenta a lo que compartan en el chat. Gracias. Excelente. Bueno, entonces, si me autorizas, comienzo. El título, debo decir que lo escogió Claudia después de que vio una plática que había llevado y que tenía un nombre similar. Puede sonar muy rudo esto de qué cansado ser hombre y hasta medio absurdo, porque se supone que los hombres pues todo lo podemos y somos muy fuertes y aguantamos mucho. La realidad es que no es tan así, ¿eh? Verán, bueno, voy a compartirles algunas cosas, algunas ideas que tengo, pero a mí me parece que nos cansamos de la manera como se nos exige vivir y comportarnos. Pero antes de entrar de lleno a esa cuestión, quisiera revisar rápidamente algunos conceptos que pues aquí los pongo a disposición. El sexo, cuando pensamos en el sexo, en primera instancia, tendemos a pensar solo en hombre y mujer. Si fuéramos muy biólogos, diríamos en machos y hembras. Sin embargo, y lo voy a decir así rápidamente, Javier Lizarraga Cruchaga, que murió el año pasado, tenía esta definición que me parece muy interesante. Es una realidad biológica y aquí se debe de puntualizar que es algo biológico y se refiere a una diversidad de cosas que distinguen a individuos que pueden ser hembras, machos y hermafroditas de una especie. Esto significa que hay una gran diversidad de expresiones y por lo tanto hay muchos fenotipos. Entre los seres humanos diríamos que serían hembras, machos y personas intersexuales. Esto de que solo hay dos sexos está muy en veremos y cada vez nos damos cuenta, nos percatamos de que hay más sexos. El género es un concepto que se usa mucho y una doctora en filosofía extraordinaria, Graciela Hierro, daba esta definición, pues que es muy sencillita, ¿sí? El género se entiende como todas aquellas cuestiones que dicen las sociedades donde uno vive que tienen que realizar los hombres y las mujeres. Con gran frecuencia son excluyentes, pero Graciela Hierro lo sintetizó de manera sensacional diciendo que es la identidad social que se le da a un cuerpo sexuado. Es decir, la sociedad dice, las mujeres tienen que hacer tal cosa y los hombres no. Con gran frecuencia se decía que las mujeres son las que tendrían que cuidar y criar a las personas menores, a la descendencia. Por fortuna las cosas han ido cambiando. Yo cuando me encuentro hombres así les pido permiso para tomarles la foto. Esta la tomé en Oaxaca y vean ustedes, es un hombre que está llevando a una criatura y va con su pañalera y todo esto. Es decir, se está atreviendo a romper con algunas cosas que fueron establecidas hace algún tiempo. Y hablamos de papeles genéricos, refiriéndonos a eso que les mencionaba. La sociedad espera y más bien a veces exige, determina
que los hombres hagan determinadas cosas que las mujeres no deben hacer y viceversa. Cuando eso no se hace, hay sanciones, hay castigos que pueden ser de diferentes tipos. Otro hombre que me encontré en el aeropuerto y pues también le pedí permiso y yo quiero enfatizar esto. Se gana mucho, se aprende mucho cuando nos atrevemos a compartir, a convivir con nuestra descendencia o con algunas otras criaturas, independientemente de nuestro sexo. Pero mucho más aprendemos los hombres cuando realizamos este tipo de actividades. Hay otro concepto que es el de orientación sexual, también le llaman preferencia. Y esto se refiere de manera sencilla a aquellas personas que me atraen, que me gusta, que quiero establecer ya sea un vínculo emocional o un vínculo erótico sexual. Este busto representa a Alejandro Magno y lo puse porque una gran cantidad de gente opina que las personas homosexuales son débiles, delicadas, cobardes, limpiecitos, muy apasionados. Y bueno, Alejandro Magno al menos fue bisexual, el más grande general de todos los tiempos, con una valentía a toda prueba. El valor, el honor, la lealtad no tienen sexo, no tienen género. El erotismo es una palabra que también se usa mucho. Aquí hay una definición muy sofisticada por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mexicana de la Salud. Los jóvenes tienden a decir que el erotismo se relaciona con el placer, con la posibilidad de dar placer, de obtener placer. Tiene que ver con la cachondería y a veces puede llevar a un encuentro erótico sexual. Yo le pregunto a veces a la gente, ¿cuándo terminará tu erotismo? Y con gran frecuencia me dicen, pues cuando me muera. Y tienen razón, siempre y cuando no les haga un servicio por ahí un necrófilo y los ponga a chambear horas extras, pero bueno, el difunto no gozaría, gozaría el otro. Pero a lo que voy, el erotismo nos acompaña a lo largo de nuestra vida y es distinto porque somos individuos. Todos los seres humanos tenemos erotismo independientemente de nuestro sexo, de nuestra religión, de nuestro grado académico, si somos personas con discapacidad o somos personas que teóricamente no tenemos discapacidades, tenemos erotismo que se va modificando conforme crecemos. Los seres humanos nacemos muy depauperados, necesitamos la presencia de otros individuos para poder sobrevivir. Sabemos que hay animales que a los 10, 15 minutos después de nacer, pues ya están listos para correr, para huir de los depredadores. No es el caso así de los seres humanos. Necesitamos que nos cobijen otros individuos, un proceso grande, largo, al que se le llama socialización. Por eso yo, Francisco Delfín Lara, digo que a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cuidan, nos cobijan, nos alimentan, nos protegen y nos crean porque nos enseñan qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos decir, qué no tenemos que decir e incluso se nos exige qué debemos sentir. Y desde la más tierna infancia, querámoslo o no, a los niños, a los XY, a los varoncitos, como que se nos incrusta el chip de la competencia y se nos exige que seamos los mejores en lo que sea. En los deportes tenemos que ser los mejores, lo mismo en el estudio, lo mismo en el trabajo.
Y si voy a ser un ladrón, tienes que ser el mejor ladrón. Hay una serie de exigencias para los hombres. Se espera, por supuesto, también que sea el sexperto. La pregunta sería para toda la gente que está escuchando o viendo esto. A los jóvenes, a los niños, a los hombres, ¿quién nos enseñó el erotismo? ¿Quién nos habló de todas las cosas que podríamos hacer, realizar en el terreno de lo erótico sexual? Lo aprendimos en la cuadra. Bueno, como yo soy viejo, mucha gente de mi edad jugamos en la calle, en la cuadra se decía, y escuchábamos las narraciones de los que eran un poco mayores que nosotros y hacían unos despliegues de historias que eran maravillosas. Muchos de ellos pues hablaban de fantasías que jamás habían realizado. Pero se exige de los hombres muchas cosas, que sea el más fuerte, el más valiente, el más aventado, y se nos queda también como esa obligación de querer resolver cualquier problemática que se atraviese por ahí. Y entonces vamos fingiendo, tratamos de tener una imagen de un hombre muy fuerte, muy poderosa. Todas esas exigencias que existen para los hombres me recuerdan a Sísifo, aquel personaje que fue castigado y se le obligó a subir una piedra muy grande, muy pesada, a la cima de una montaña. Y cuando ya estaba llegando, se le resbalaba la piedra y se volvía a caer. Y he aquí que Sísifo tenía otra vez que emprender esa aventura, esa tarea de subir esa piedra. Y así me parece que nos ocurre a los hombres. Tratamos de llenar estos estereotipos que se nos han marcado, insistido, ordenado, que debemos tener, que debemos poseer. Vean ustedes cómo muchos hombres van por la calle caminando como si tuvieran dos sandías, si fueran cargando dos sandías, todo anchos de los brazos. Nos movemos rígidamente incluso cuando bailamos. Y miramos, sobre todo los heterosexuales, bueno, también los homosexuales, a la persona que se les antoja, pues la rodeamos, la vemos por todas partes. Y tratamos de hablar como hombres, que no se nos vaya un gallo, porque se pondrá en duda nuestra masculinidad, nuestra hombría. Pero si yo me sintiera muy seguro de mi masculinidad, si no tuviera temores, podría caminar, hablar, compartir tranquilamente, sin miedo de volverme mujer. Hablamos de que se dice que los machos, los hombres son el sexo fuerte, y traje este apunte de parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud cuando hicieron una investigación sobre masculinidades en la región de las Américas. Fíjense ustedes que encontraron que por cada 100 fecundaciones masculinas, es decir, que el cigoto es masculino, había 100 fecundaciones femeninas, 140 masculinas por 100 femeninas. Pero al momento de nacer, es decir, 40 semanas después, había 105 nacimientos masculinos por 100 femeninos. Y la esperanza de vida al nacer era en el 2019 de 5,8 años más para las mujeres en contraste con los hombres. Y a partir de los 80 años había 100 hombres por cada 190 mujeres. ¿Cuál sexo fuerte? ¿Por qué insistimos en considerarnos lo más fuerte cuando están estas cuestiones para ir comenzando, para ir comenzando? Entonces,
Hay tantas exigencias para los hombres para que se comporte como hombre que a veces hacemos una serie de burradas gigantescas. Pero hay otro concepto que me parece muy interesante, este de vinculaciones afectivas, y se refiere a la capacidad humana de establecer lazos afectivos con otros seres humanos y que se construyen y mantienen mediante las emociones. Pero ojo, dice capacidad humana, no le pone sexo, no le pone género. Es decir, es factible que podamos nosotros los hombres también vincularnos emocional, sentimentalmente con otros seres, porque a veces se decía que los hombres no teníamos emociones, que no éramos capaces de expresar esto, y la realidad es que no es así. Sí tenemos esas posibilidades, sí tenemos esas potencialidades, pero si queremos vivir de acuerdo a lo que dice la sociedad de cómo deben comportarse los hombres, vamos a hacer esfuerzos para llenar esos estereotipos y nos vamos a amputar muchas cuestiones que tenemos. ¿Cómo adquirimos la masculinidad o qué significa eso? Se dice, decía Nancy Chodorow, que el hombre se definía, ¿por qué eres hombre? Pues porque no soy mujer. Esa era su primera definición. Es decir, se rechaza lo femenino. Y como se considera que lo femenino es débil, los hombres niegan la dependencia. Yo no necesito de nadie, yo no dependo de nadie. Por lo tanto, también lo relacional es algo que se conserva a distancia. Con gran frecuencia se reflejan los afectos positivos, y una gran cantidad de hombres cosificaba, ¿será que ya no lo hagan? Cosificaba a las mujeres. Ujú. Bueno, ahorita voy a decir algo seguramente. Víctor Seidler, un gran teórico de la masculinidad, decía que en la masculinidad destacaba, se magnificaba conquista y rendimiento. Y una gran cantidad de personas, hombres y mujeres, hablan de la conquista. Algunas mujeres decían, me conquistó desde el primer momento. Yo les invitaría a buscar en el diccionario, a analizar y reflexionar sobre lo que significa conquista. Conquista se relaciona con someter, con controlar, incluso hasta con maltratar. Entonces, para ver si todavía quieren decir, ese hombre me conquistó. Dice Víctor Seidler que una gran cantidad de hombres temen la intimidad. Por eso yo, Francisco Delfín Lara, digo, y puede ser una perversión mía, que a muchos hombres les intimida la intimidad, ¿sí? Les sacan a abrirse y a compartir cosas que están muy adentro de nosotros. Puede ser por temor a lo que puedan hacer con esto, me va a manejar, voy a depender de ello, pero también puede ser porque no conozco a ciencia cierta cómo soy en mi interior, como que no se nos da eso de sondear por nuestras entrañas para ver cómo somos, cómo nos sentimos. Los hombres también tienen un gran temor al rechazo. Es algo que les hiere mucho. ¿Cómo es que me rechazaste? No es posible que me hagas esto a mí. Y se dice que separamos las emociones. Por ejemplo, decían que los hombres no expresamos emociones y en realidad querían decir que no se expresan emociones positivas como cariño, ternura, amor, afecto, apapachos, pero sí se nos invitaba y a veces hasta se nos exigía que manifestáramos nuestro enojo, nuestra ira por medio de la violencia. También decía Seider que el hombre habla de sexo, pero no de necesidades
ni vulnerabilidades y que necesita demostrar permanentemente que es hombre. Me comporto como hombre para que la mirada de los demás digan sí, sí es un hombre. Por eso es que actúo de manera a veces tan estereotipada. Aquí con esto de habla de sexo me recordó una persona que decía, bueno, una investigación se hizo porque se afirmaba que los hombres piensan más en el sexo que las mujeres. Y en la investigación se encontró que sí, que los hombres pensaban más en el sexo que las mujeres, pero pensaban también más en caminar, pensaban también más en comer. Y una tía mía decía, bueno, esa es la gran bronca, que los hombres piensan mucho en el sexo, pero nada más piensan, decía ella. No sé qué quiso decir, pero ahí se los dejo a ustedes. La masculinidad, este concepto tan llevado y tan traído, hay algunas definiciones. Por ejemplo, Javier Alatorre decía en el 2002 que era un poder preponderante, oposición de poder de dominación, desde la cual unos sujetos, los machos, los hombres, intentan subordinar a otros de características sexuales y reproductivas diferentes en contextos históricos y socioculturales distintos. Es decir, esto ha existido desde siempre y se ha efectuado, se ha llevado a cabo de diferentes maneras. Yo aquí agregaría, sí, es sobre todo para con las mujeres, pero también los hombres con gran frecuencia tratan de imponerse sobre otros hombres que están en posiciones más débiles o que no tienen tanto poder. Gilmore, David Gilmore, fue muy criticado cuando hizo su investigación. Decía que la masculinidad es una forma aprobada de ser un hombre adulto en una determinada sociedad. Cambian las conceptualizaciones de hombría en los distintos grupos, en las distintas sociedades y también en las diferentes épocas o tiempos. Kate Thompson, fíjense, él decía, la masculinidad no existe, hay masculinidades. Esto es muchos modos de ser hombre. Y es una realidad. Nos comportamos de muy distintas maneras, aunque a veces tratamos de comportarnos de forma semejante en algunas cuestiones. Bueno, los hombres dicen a veces que son muy valientes, que son muy osados, muy atrevidos. ¿Y qué piensan ustedes de este individuo que está reparando su carro, su camionetita? Eso es una realidad. Hay que aceptar que, bueno, tuvo esa iniciativa, pero no sé qué les parezcan las providencias que tomó en cuenta, la manera en que se asegura de que no le vaya a pasar un accidente. Se aceptan comentarios al respecto. Otra vez, Víctor Seidler, y fíjense lo que dice, y valdría la pena que lo revisáramos. Antes que nada, yo les pediría a los hombres que trataran de pensar en cuántas actividades, conductas, comportamientos realizamos para tratar de demostrar que éramos hombres o que éramos muy hombres. Cuántas cosas que rayan en el absurdo hicimos nada más para que no me consideraran homosexual o mujercito. Piénsenlo y ojalá pudieran plasmarlo, si quieren de manera anónima, en la comunicación acá con Claudia, con María Aurora. Pues bien, Víctor Seidler dice, para poder sobrevivir como hombres, fuimos criados para asesinar nuestros sentimientos desde muy pequeñitos. ¿Se acuerdan aquellas consignas de no llores, aguántese como los hombres? Usted tiene que soportar cualquier cosa. Los hombres así somos.
Y dice Víctor, suele significar que como hombres no sabemos lo que sentimos. ¿Cuántas veces los niños estaban llorando y les preguntábamos qué tenía, qué sentía y decía, no sé? Y a veces así le ocurre a muchos hombres que no alcanzan a identificar qué sienten, ¿sí? Eso causa gran confusión, pero a veces la forma como lo sacamos es a través de la violencia. Víctor dice, no tenemos palabras para expresar lo que nos sucede, ni el sentido de cómo nuestras vidas y emociones han sido desorganizadas. Pareciera que a veces vivimos en un gran caos, en un gran remolino que me invita a no pensar y a actuar aparentemente de manera instintiva, pero bueno, los seres humanos no tenemos instintos, tenemos pulsiones, tenemos impulsos, pero me llama la atención que se dice que los seres humanos tenemos más de 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Más de 100.000 millones es más que el número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Pero eso no es tan importante como saber que hay neuronas. Cuando una neurona se comunica con otra neurona, a ese fenómeno le llamamos sinapsis, ¿sí? Se comunicó con otra neurona. Pero hay neuronas que pueden establecer sinapsis hasta con 3.000 neuronas. Y si tenemos más de 100.000 millones de neuronas, las posibilidades de nuestro cerebro son gigantescas. Por eso me llama la atención que a veces cuando le pregunto a alguien, oye, fulanito, ¿y por qué hiciste esto? Él dice, pues porque sí. ¿O por qué no lo hiciste? Pues porque no. Y entonces pareciera que se niega a utilizar todo ese potencial que tenemos en nuestro cerebro para irnos por lo más fácil, actuar sin razonar. Pero este sacerdote sí sí razonó, sí analizó, sí reflexionó. Me faltó decir que aprendemos a comportarnos como seres humanos, pero en este caso los hombres, el primer lugar donde aprendemos es en la familia nuclear. Papá, mamá y si hay hermanos, hermanas, nos van señalando de una u otra forma cómo comportarnos. Después en la familia extensa, después en la escuela, después con los amigos, ¿sí? Y después en otras reuniones también, y de manera muy importante, con los medios de comunicación. Pero las religiones, las distintas religiones, también inciden sobre cómo tienen que comportarse los hombres y las mujeres. Y bueno, pues ni modo, yo le diría a Claudia y María Aurora, como decía María Eugenia Llamas, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Sé que estamos en una semana eh, importante para las religiones judía, cristianas, católicas, pero todas las religiones, me parece que en todas, las deidades más importantes son de sexo masculino. Y bajita la mano, eso también se confiere a los hombres sentirnos los más importantes. En algunos pueblos, yo soy de rancho, decían Dios y hombre. Estos pueden solucionar las problemáticas que sea. Y hace unos 5 años, este sacerdote dijo esta cuestión. Qué bueno que ahora sí obispos se preocupen por los feminicidios y la impunidad y que exijan acción a las autoridades, culpables hasta del pecado original. Pero hay que señalar que es nuestra iglesia la transmisora del machismo, masculinidad sagrada y exclusión femenina. Esto lo dijo este sacerdote, Alejandro Solalinde. También las religiones promueven, quierase o no, el machismo. Y revísenlas. Pónganse a leer los periódicos y vean cómo se trata a una mujer infiel de manera muy distinta
a un hombre infiel. Se espera no solo que seas un hombre, que seas todo un hombre, un superhombre. Y ya vimos algunas estadísticas, pues que nos enseñan que no es tan así. Y decía Michael Kaufman, también otro teórico de la masculinidad, todo hombre, desde muy temprana edad, abriga serias dudas sobre sus credenciales masculinas. Yo también considero que la masculinidad se sustenta sobre columnas de inseguridad. Una gran inseguridad. Nos la han fomentado porque resulta imposible alcanzar esa imagen del hombre, del verdadero hombre, del superhombre. Entonces soy un individuo carente y voy a tratar de demostrar que tengo cosas que a lo mejor no tengo, que no las poseo, pero voy a presumirlo. Y entonces a veces cuando presumo es porque no lo tengo. Hay una serie de falacias. Yo prefiero hablar de falacias y no de mitos, porque considerar a los mitos como sinónimos de mentiras no me parece lo más adecuado. A mi juicio, los mitos fueron respuestas que se elaboraron en distintas sociedades en diferentes tiempos para solucionar preguntas que les aquejaban. Y tenemos infinidad de mitos. En cambio, las falacias son creadas ex profeso para mentir. Paréceme que anda un presidente por ahí al norte de nuestro país, tirando mentiras a diestra y siniestra con gran seguridad. Me pregunto, ¿qué tipo de masculinidad tiene este presidente que está en Estados Unidos? Revisen ustedes qué tanto queremos parecernos a ese individuo. Pues bien, algunas falacias masculinas. Se decía que los hombres no expresamos nuestros sentimientos. Ya les he comentado que sí los expresamos, aunque acostumbrábamos a expresar más los relacionados con ira, con violencia, con furia, pero la verdad es que sí podemos expresar otro tipo de sentimientos y lo hacemos. De vez en cuando lo hacemos. Se dice que el hombre siempre debe estar listo, sobre todo hablando desde el punto de la heterosexualidad. Y entonces pasa la mujer que pase y él debe reaccionar como una máquina. Debe estar listo para un encuentro erótico sexual. Y eso también le fastidia porque vamos a ver, bueno, no vamos a ver, pero platicaré, por ejemplo, que la respuesta sexual, la forma como responde nuestro organismo a los estímulos eróticos sexuales, voy a simplificar mucho la cuestión. Eh, la respuesta sexual masculina la dividen unos investigadores en 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Pues bien, decían que la excitación masculina, el primer signo de la excitación sexual masculina es la erección. Y entonces el hombre se sentía conminado a que si pasaba un individuo del sexo femenino debiera tener una erección. Y además de inmediato. Pues eso sucedía cuando tenían menos de 15 años y si eran heterosexuales. Pero conforme va pasando el tiempo, esto se va tardando más. También la angulación del pene. Si de jovencito se daban golpes de pecho con el pene, pues ya conforme vamos envejeciendo, los que viajamos en el metro no tenemos esas angulaciones. Pero la consigna era estar siempre listo. Y si no se me paró, y si no se me antojó, otra vez me llegan las inseguridades. Y este otro, hablando de heterosexualidad, el encargado del orgasmo femenino. Y bueno, pues ojalá los hombres heterosexuales verdaderamente se preocuparan por el disfrute, por el placer de su pareja. No siempre sucede así. Y con gran frecuencia
terminaba antes que la pareja, pero él se sentía, según esto, con la obligación de hacer esta cuestión. Y va a ser más fácil que la mujer llegue al orgasmo si ella se lo permite y el otro pues sabe acariciarla. En sociedades como la nuestra, se espera que el hombre sea el experto, pero ya les decía, ¿quién nos enseñó esas artes? ¿Quién nos habló de la manera como podríamos actuar, dirigirnos, las técnicas que podríamos utilizar? Pues nadie. Un compañero, David Barrios, hablaba de que muchos hombres en el ámbito de la sexualidad tenía el síndrome de los panchos. ¿Por qué? Porque cuando yo iba al encuentro sexual tenía ansiedad, angustia y desesperación. Ir así al encuentro erótico sexual garantiza que va a fallar. Más sobre esta cuestión que se mencionaba de los hombres como el sexo fuerte. Morbilidad se refiere a enfermedades. Los hombres, los varones, los XY, tenemos más enfermedades cardiorrespiratorias que las mujeres. Lo pueden ustedes adornar con lo que quieran, cigarrillo y todas esas cuestiones. Los mineros, pero en términos generales padecemos más esto. Y esta, por supuesto, morimos más en situaciones de violencia. Desde hace tiempo, el crimen organizado pues, ha ejercido mucha violencia en nuestro país, pero de todas maneras, la violencia es más frecuente en el sexo masculino y la muerte puede ocurrir debido a esa cuestión. También los hombres tienen más padecimientos del hígado y otra vez, si quieren, piensen ustedes en el consumo del alcohol, pero aunque no se tenga eso, también hay más muertes por esto. Los hombres padecemos una gran cantidad de cánceres y me adelanto en alguna cuestión. Los cánceres que matan en este país están al alcance de la mano. El cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de próstata. Y no se detecta porque no vamos a tiempo a el examen médico. Entre los varones también son mucho más frecuentes las adicciones. Eso no significa que en los últimos tiempos una gran cantidad de mujeres, de jóvenes, le llegan más al cigarro y algunas otras sustancias, pero la mayoría recae en los hombres esto. También esto, hay más suicidios entre los varones. Las mujeres suelen tener más intentos de suicidio, pero los hombres los llevan a cabo. Es más efectivo entre ellos. Y lo que ya habíamos señalado, hay una menor esperanza de vida entre los hombres que entre las mujeres. Hay más viudas que viudos. Vean ustedes estas muestras de qué será, de valentía, de arrojo. ¿Quién de ustedes aceptaría ponerse abajo? Digo, manejar la moto, cualquiera. Pero ¿quién de ustedes aceptaría estar así? Pues hay hombrecitos que lo hacen. ¿Qué pensamos al respecto? Y para la reflexión, diría yo, negligencia suicida es un concepto que se inventó hace poco. Y en el fondo nos dice, ¿no les parece una estupidez morir por ser hombre? ¿Cuántas de las actividades que realizamos, que llevamos a cabo los hombres, las efectuamos teniendo cuidado? ¿Qué tanto cuidamos de nuestra salud? ¿No? Y decía Juan Guillermo Figueroa, si eres Superman, es muy difícil ayudarte. Los hombres no van a atención primaria, van a urgencias cuando ya no tienen más remedio.
¿qué tanto será esto cierto lo que dice Juan Guillermo? Porque una gran cantidad de hombres nos sentimos superhombres, nos sentimos Superman. Si me conceptualizo así, de esa manera, entonces no debo de temer, nada me va a afectar. Son las mujeres las que nos están urgiendo que vayamos al médico, que nos cuidemos, que atendamos nuestra salud, pero nos resistimos. Y Michael Robinson dijo, mi enfermedad era perfectamente detectable, pero entendí que era de débiles prestarle atención. No quería malas noticias ni reconocer que era vulnerable. Mejor no me entero que tengo una enfermedad. Mejor no quiero escuchar que me digan cuán grave es. Me aguanto, porque soy hombre. Bueno, no hombre, soy superhombre, soy bien macho. Pero eso acarrea grandes consecuencias. Y todo eso es por tratar de seguir llenando los estereotipos que nos impone una sociedad absurda. El cuidado. Y dice Adela Cortina, que es una gran teórica de la ética en España y en el mundo, porque es muy reconocida. Ella nos dice, el cuidado no es una categoría que defina la diferencia ni las relaciones de género, sino que es una actitud que necesariamente debe ser compartida como una cosa de mujeres y de varones, dado que el cuidado es un modo humano de estar en el mundo que exige de una responsabilidad por los otros. Y esto me parece bien importante. ¿Quién cuida la salud de la gente, de los miembros de la familia en la casa? ¿Quién? Suele ser la mujer. Suele ser ella la que está al tanto de lo que acontece con la descendencia, si la hay, y con el del hombre, que a veces se convierte casi casi en un hijo. Pero esto tendría que ser compartido, tendría que ser responsabilidad, preocupación y acción por parte de hombres. Díaz Rojas nos habla de un concepto que es interesante. Dice, la paternidad resulta ser el evento que por excelencia abre caminos a la construcción de nuevas masculinidades. Algo cambia en nosotros cuando tenemos descendencia, cuando nos convertimos en padres. Algo cambia si es que así lo queremos, si es que renunciamos a todas esas cuestiones que nos pone la sociedad y que con gran frecuencia las disfrutamos. Entonces, preferimos que la mujer es la que se haga cargo de la descendencia. Pero insisto, podemos ganar mucho si compartimos eso. Y por eso digo que vale la pena ser tierno, ser amoroso, detallista, sentir miedo, porque podemos tener miedo y podemos pedirle a la compañera, si somos heterosexuales, que nos contenga. Vale la pena ser solidarios, ¿sí? Podemos ser todo eso, podemos decir, tengo miedo, ayúdame, guíame, y eso no va a hacer que yo deje de ser hombre. Simple y sencillamente, pues voy a ser un individuo, un ser humano que tiene todas estas cualidades, estas características. Jean-Paul Sartre, aquel filósofo que disfrutamos mucho los que vivimos en los 50, en los 60 y después también, decía, no hacemos lo que queremos y sin embargo somos responsables de lo que hacemos. Es decir, también decía Jean-Paul Sartre, estamos condenados a la libertad. Eso yo lo entiendo como que somos responsables de lo que hago. No se vale decir, tú me hiciste enojar y por eso me violenté. No, me violenté porque yo soy violento. Y quiero señalar que es distinta la agresividad a la violencia. La agresividad puede ser una forma en la que responden los animales, en este caso los seres humanos, para protegernos,
para realizar cosas. Es un vendedor muy agresivo. Y la violencia es una actividad, es una conducta que la realizamos, pensándolo, con el propósito de dañar, de fastidiar a otra persona. Como varón, como hombre, puedo arriesgarme a sondear en mis entrañas para analizar, para ver qué es lo que siento, tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo. Puedo dejar de ser un analfabeta de los sentimientos y me voy a dar cuenta de que hay muchas cosas que siento, que experimento y que no me había percatado, pero que ahí las tengo. Lo que ya dije, ser tierno y afectuoso. Y también se vale decir no sé, porque una gran cantidad de hombres se sienten con la imperiosa necesidad de solucionar todo y dar opiniones cuando ni se las piden. Decir no sé les parece lo más terrible, pero es preferible decir no sé a decir tantas burradas, ¿no? Y también aceptar mis errores. Hay de errores a errores. Yo, Francisco Delfín, he cometido muchos y me he dado cuenta de que he estado con frecuencia errado con H y sin H. Pero si reconozco mis errores, los acepto, puedo analizarlos y tratar de solucionarlos. Y esta me parece fundamental. Aprendemos de los demás. Bastaría con que escucháramos. Déjenme decirles, podemos oír un rayo, el tronido de un rayo. Podemos oír un claxon, el sonido de la ambulancia. Podemos oír el timbre o cuando suena el teléfono. Eso lo oímos. Pero lo que vale la pena ensayar es el escuchar. Escuchar implica poner atención a lo que me está diciendo la otra persona, no interrumpirla, dejar que hable y tratar de ver si comprendí y hasta le puedo decir, oye, yo entendí esto, ¿me quisiste decir esto o no? Esa manera de interactuar propicia, permite que podamos aprender de los demás. Y algo que ya había dicho, decir, me puedo atrever a decir que tengo miedo y sobre todo pedir ayuda, porque también necesitamos a veces que nos echen la mano. Sin embargo, también se vale, y es algo que se antoja mucho, aislarse de vez en cuando, ¿sí? Retirarme a estar solo, a estar conmigo revisando cómo me siento y alejarme de eso que le llaman neomachismos, esos comportamientos que parecen suavecitos y amables, pero que hablan de un gran machismo. Cuando hay individuos que le quieren enseñar a las mujeres sobre algo y no se dan cuenta que a veces las expertas son ellas y le quiere hablar de unas cosas que ni comprende, pero nada más porque es hombre. Le llaman masculinidad hegemónica a la que predomina, a la que es más frecuente. Si nos alejamos de ella, podemos aumentar nuestras expectativas de vida porque viviremos con menos riesgo y podremos tener más autocuidado. Podemos aprender, por ejemplo, cómo comer, tener una educación alimentaria y practicar hacer ejercicio, al menos caminar diariamente, depender menos de los vehículos. Compartir responsabilidades económicas en pareja, que querámoslo, ¿no? Desde hace muchos años se hace. Antes se esperaba que el hombre fuera el único proveedor, y así se lo creía él, aunque tampoco era cierto. En el campo, el campesino llevaba la lana, pero la mujer campesina, pues a veces hacía tamales, a veces mataba pollos para vender, para meter más billetes ahí a la casa. Entonces, si compartimos las responsabilidades económicas con nuestra pareja, las cosas pueden funcionar un poco mejor, sobre todo ahora que está esa bronca de los aranceles. Entre los heterosexuales, vale la pena vivir con una mujer porque apetece, porque deseo compartir cosas con ella y no para cubrir un puesto de intendencia, ¿sí?
será una corresponsabilidad de ambos miembros de la diada o de la pareja trabajar, fomentar, buscar el placer sexual. Y cuando se está en el ámbito de la sexualidad, este consejo para los hombres, creo que vale la pena poner en práctica el estilo del franelero. Sí, ¿recuerdan ustedes cuando van a estacionarse y está un franelero que les dice? Para atrás, despacito, jefe, no, a la izquierda, a la derecha. Lo mismo podemos hacer con nuestra pareja. Eso implica escuchar y tratar de proporcionarle cosas para que se satisfaga. Si tienen descendencia, pues crecer con ella, cuidarla y empatizar con esas criaturas. Y esto requiere mucho, mucho valor. Expresar sentimientos sin temor al ridículo. Ser capaz de abrazar, besar a mi pareja o a mí descendencia sin que me fije, me importe lo que digan los demás, que dirán muchas cosas, pero a lo mejor tienen envidia. Y yo creo que vale la pena potenciar la cooperación. Eso nos permitiría vivir en un mundo un poco más seguro. Me encantan los hombres que van así por la calle y aceptan ser retratados. Cuando convivimos con nuestra descendencia, aprendemos mucho, mucho, mucho y lo agradecemos. Graciela Hierro, que ya les había hablado hace rato de ella, esta doctora en, en, en filosofía, decía, el enemigo de la mujer no es el hombre concreto, otra vez. El enemigo de la mujer no es el hombre concreto. Tampoco lo son el capitalismo ni el socialismo, ¿eh? Sino la ideología patriarcal que prevalece en todos los países actuales, ¿sí? Entonces no es esta cuestión tan del hombre, ¿sí? Sino de esta ideología que nos cubre. Pero si nos atrevemos a analizar, a pensar, a criticar, entonces quizás podemos, como Don Quijote, desfacernos de muchas cosas que nos están fastidiando, pero ello requiere valor. Y dice esta mujer, el varón no tiene otro enemigo que sí mismo, o mejor dicho, la construcción de sí mismo que ha heredado. Es decir, nos han dicho cómo debemos los hombres. Y no necesariamente tengo que ser así. Puedo ser de otra manera. Joseph Vicent Márquez fue un pensador español que a mí me fascinaba. Tiene libros muy interesantes. Uno de los mejores es ¿Qué hace el poder bajo tu cama? Y él decía, el hombre es el único ser que puede burlarse, cuestionando su cultura, sus hábitos, sus formas sociales, sus sistemas políticos, sus costumbres, pero sobre todo, y lo más importante, es el único que puede reírse de sí mismo. Y no es poco lo que eso aporta a su salud psíquica. Sí, vale la pena aprender a reírnos de nuestros errores, ¿sí? Este, disfrutar y no burlarse de los demás. Estuve tentado a decir, como dicen en mi rancho, pues ni modo lo voy a tener que decir. Recuerden que soy de Veracruz. Allá en el rancho, el filósofo del pueblo, cuando uno comete un error, dice, no te preocupes, tranquilo, eso le pasa a cualquier pendejo. Y entonces me río de mí, avanzo y no critico. Ya voy a terminar, pero no resisto dejarles unas cositas para rumiar, como las vacas. ¿Recuerdan ustedes? Dicen que tienen 7 estómagos, comen un montón de pasto y por las tardes se sientan, regurgitan y se ponen a rumiar. Y nosotros también podemos rumiar pensamientos, retos, tareas como estas que les voy a compartir. Ahora que se vienen unos días, en que pueden descansar. Nada más para rumiar. Define paternidad. ¿Qué es para ti la paternidad?
¿qué tipo de padre eres? O, si no lo eres, y si quisiera serlo, ¿qué tipo de padre te gustaría ser? No todo mundo tiene que ser padre ni madre. Cada vez con más frecuencia los vemos en estas sociedades que mujeres y hombres no quieren tener hijos. Y eso me parece muy interesante porque antes decían, tengo los hijos que Dios me mandó. Y ahora esta gente está diciendo, ¿a qué carajos traigo un niño a este mundo? ¿Qué tiene de atractivo este mundo? Para mí están pensando, cosa que muchos en mi época nunca pensaron cómo podría ser el futuro de su descendencia. ¿Cuáles cambios experimentaste al ser padre? Trata de revisarlos, recuérdalos. Enlista las ventajas de ser padre. Habrá ventajas, pero también enlista las desventajas de ser padre, porque a lo mejor hay desventajas. Y esta que es más grave, ¿tu paternidad es como la de tu padre? Y lo digo así, porque en varias conferencias lleno el auditorio, les he preguntado, les he pedido, levanten la mano las personas que quieren que su familia, como sea como la de sus padres, que su pareja sea como la de sus padres. Pues bajan la mano lo más profundo que se puede. ¿De qué manera te involucraste en la crianza de tus descendientes? ¿Qué tanto hiciste o se lo dejaste a tu compañera? Y si lo has hecho, ¿te ha servido? ¿Has crecido? Y esta les voy a pedir que la revisen y aunque no tengan descendencia, que piensen en ella. No la contesten ahorita, contéstenla para con ustedes. Y contesten la neta. ¿Te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? De veras, la repito. ¿Te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Me voy a despedir con Tlalzolteotl, una deidad prehispánica, y me gusta mucho esta representación. Se decía que era la deidad de los médicos porque se comía las porquerías de los seres humanos y ellos sanaban, es decir, se comía sus enfermedades. Pero en esta representación de Tlalzolteotl está pariendo, pero se está pariendo a sí misma. Entonces, creo que podemos hacer algo. Yo como hombre nací en un mundo machista. Yo, Francisco Delfín Lara, soy un macho, tengo esta herencia milenaria y a través del tiempo aprendí con la gente por la que estuve rodeado, tanto en las familias, en las escuelas, en los trabajos, ya después en estas cuestiones que me metí de la sexualogía, pues que hay otras cosas diferentes. Todo esto lo he metido, lo he revolvido en mi cerebro y como Tlalzolteo, ustedes también pueden hacer lo mismo, revisar lo que les dijeron, analizar qué tanto les sirve y atreverse si quieren a modificar algunas cosas para parirnos a nosotros mismos, para parirnos como otros individuos, como otras personas que puedan al menos vivir de manera armónica en este mundo. Y hasta ahí lo dejo. Me eché un rollote, perdón No, por muy, clavarme muy, así. muy. No, muchas, muchas gracias. Mira, aquí tenemos compartiendo a algunas amigas, colegas, y qué gusto que estén acá. Si quieren hacer preguntas, porque yo tengo algunas anotaciones, eh, Sí, pero les cedo la palabra para que podamos interactuar un poquito. que no se amontonen. Bueno, entonces, como no se animan todavía, vamos a darles tiempo. Te voy a comentar algunas cosas. Eh, Creo que los hombres sí identifican que están sintiendo, pero lo que es igualito es su reacción emocional. O sea, pueden tener angustia, pueden tener miedo, pueden tener malestar, pueden tener
diferentes emociones, pero pareciera que la única reacción emocional que han aprendido es el enojo, la violencia, bueno, también los hombres de nuestros tiempos, porque creo que sí se han ido modificando algunos parámetros en algunas, pensaría tal vez que ahora los jóvenes menores de 20 años, no todos, no siempre, pero están teniendo algunos cambiecillos. Pero yo creo que mayores de 25 siguen teniendo estas estructuras, ¿no? De, de ser modelados por la televisión, modelados por las familias, modelados por las tradiciones y que justo su única reacción emocional sea esa en vez de manifestar con palabras lo que están sintiendo. ¿O cómo la miras tú? Sí, 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 sí. Y ahora que hablabas de los medios de comunicación, bueno, pues me voy para, pues ni modo. Sí, así soy, ¿para qué me invitas? Trump. ¿Qué ejemplos está dando Trump con ese comportamiento? ¿Qué tipo? Por eso decía que la gente analice, revise qué tipo de comportamiento masculino está teniendo, ¿no? Y para mucha gente, pues le parece sensacional que así debe de ser, está defendiendo estas cuestiones. A mí me parece que está violentando de manera brutal, sobre todo sabiendo el poder que tiene. ¿No? Pero sí, me parece que muchos hombres reaccionamos como dices tú, aunque sintamos, no sé si lo identifiquemos, pero la reacción es muy similar. Ujú. Y bueno, un poquito era como para quienes estamos en la posición de apoyar a la crianza de pequeños, adolescentes, niñas, niños y jóvenes, pues tenemos la oportunidad de ir modelando esas emociones, que aprendan a reconocerlas y a poderlas comunicar de una manera diferente a través de las palabras. Eso ayuda, eso permite que hagan un cambiecito, ¿no? Pensaría a quienes vamos dirigidas, dirigidos, que podría ser una alternativa, ¿no? El poder apoyarles a identificar, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora que decías, bueno, yo también mencioné eso de la crianza, de, de la gente menuda, pero también hay gente mayor. ¿Y en quién recae a veces el cuidado de las personas mayores? Aunque no sea su cosanguíneo, porque a veces la mujer cuida hasta los progenitores de la pareja, ¿no? Y los hombres que hemos sido educados para proteger y todas estas cuestiones, a veces entendemos que proteger nada más es ante la violencia, ante el frío, ante un sismo o cuestiones por el estilo, pero también podemos proteger de otras maneras, también podemos proteger a la hija, al hijo o a la persona que se siente triste, que se siente sola, podemos nada más con abrazar, simple y sencillamente. No abrazar como político, esos que te sacan las flemas ahí fácilmente, sino abrazar de manera amable, afectuosa, cariñosa, solidaria. Todas esas cuestiones las tenemos los hombres y lo podemos hacer. Y una gran cantidad de hombres que se está atreviendo a hacer eso reciben reconocimiento por parte de aquellas personas que están sintiendo esa proximidad, esa intimidad. Sí, sí. Pues bueno, igual gracias por traer a tantas personas que han contribuido a construir conceptos, formas de mirar, el análisis de nuestra sociedad, el análisis de lo que hoy nos apela. Y pensaba en Juan Guillermo Figueroa, justo Figueroa,
cuando estabas nombrándolo, en esta frase de los hombres se mueren por hombres, que vi un artículo en El País y que efectivamente ojalá cada vez sea menos y que podamos dar paso a que nos cuidemos más, ¿no? A desarrollar como todas esas habilidades que son buenas para lo humano, que son Ujú, buenas ujú. para tocar a las personas en los temas de cuidados, en los temas de autocuidado, autopreservación. No sé, Osiris, ¿te gustaría participar? María Aurora. Antes de que Pues, se me pase también Beno de Kaiser en Sí, Jalapa haciendo trabajos espléndidos y señalando cómo los hombres nos morimos por esa estupidez de tratar de ser ese hombre. Pero perdón, era para nombrarlo también. gracias, pues, sí. Liliana Azuara Reyes nos dice, Paco, e identifico tu conferencia como las nuevas masculinidades. ¿Estás de acuerdo? Que han ayudado mucho para dictar nuevas resoluciones atendiendo a los derechos humanos. Hay algo de esto que llaman las nuevas masculinidades, pero si se fijan, rascamos para muchas otras que estaban ahí. Pero sí, yo creo que los seres humanos, los hombres en este caso, podemos cambiar, pero insisto, se necesita mucho, mucho valor. Y también necesitamos que se nos fijen límites, ¿no? Es decir, que no se nos permita determinadas cosas. Profesores que, ¿se acuerdan en la primaria? Las niñas levantando la mano y se prefería hacerle caso a los niños que a las niñas. Eso sigue pasando en la primaria, en la secundaria y en las facultades, en las universidades, ¿sí? Donde están estos profesores así, no pelan a las mujeres. Y bueno, las mujeres que sean capaces de alguna forma manifestarse ante esta situación. Y en esto de nuevas masculinidades que decía la compañera, ha habido hombres que han dicho, cuando una mujer levanta la mano, después la levanta un hombre y el maestro dice, a ver, fulanito, tal cosa. Hay chavos que han dicho, maestro, primero estaba fulanita, por favor. Esas son las cosas que necesitamos y que vayamos poniéndole coto, vayamos poniendo obstáculos ante ese tipo de manifestaciones. Sí, algo de las nuevas masculinidades que yo creo que no hay que borrar todo lo anterior, porque hay cosas positivas en lo anterior. Hay que ir puliendo, acomodándonos y sobre todo, decía Saramago, tratar de vivir de manera armónica. Esto es, a lo mejor no me caes bien, pero voy a convivir contigo. No te voy a atacar. Tenemos que progresar, tenemos que caminar y ya. Y a quien quiera atreverme a demostrarle mis afectos. Sí tiene parte de las nuevas masculinidades. Sí, veía hace poco el logo de, creo que ya son más de 20, 25 años de Hombres por la Equidad, que ellos tienen una postura un poquito diferente y se nombran como quienes están construyendo o deconstruyendo los estereotipos, los prejuicios y la violencia. ah, a través de una perspectiva de género, a través de haciendo uso de las herramientas del feminismo, porque quieren dar reconocimiento a que estos oportunidades se han sembrado y se han construido desde ese lugar, como ellos las están manejando, ¿no? Entonces me parece interesante. Hay como algunas, tendríamos que tiempo para un webinar para discutir si son nuevas masculinidades, si son construcciones masculinas desde una perspectiva diferente, una perspectiva de género. Y lo importante es justo eso, desarrollar tanto en chicas como en chicos las habilidades que son buenas
para todos. Por ejemplo, la valentía, la osadía, la fuerza, tanto chicas como chicos, ¿no? No necesariamente solo un género pueda tenerlas. ¿Algo más que vean por ahí o pasamos a los anuncios? Clau, la Eh, última, si quieres. Janet Shashenska Chávez. Soy mamá de 3 hijos, varones, y siento una gran responsabilidad en su educación. Estoy tratando de hacer la diferencia en su crianza, pero precisamente con mi hijo mayor de 19 años está entrando en una controversia por el estilo social actual. No, sí, a perdón. lo que iba a decir es que em, considero que lo que debemos hacer, parte de algo que dijo Claudia, es educar a las criaturas, no como niño, como niña, simple y sencillamente como seres humanos que vale la pena que respeten, que sean empáticos, que sean capaces de criticar, pero de criticar de manera moderada. Eh, este, recordaba a Rigo Cohen, ¿se acuerdan de Rigo Cohen? En el Televisión Azteca o en el Canal 7, Jorge Saldaña, también de Veracruz, tenía un programa donde revisaban las palabras y Arrigo Cohen era un viejo hermosísimo, manejador de las palabras sensacional. Y ahora lo de las nuevas masculinidades, traemos de aquí, traemos de acá. Me vino a la mente una cosa que él decía Arrigo Cohen, que había una cantina en el centro, no recuerdo cuál, pero decía que a principios, o cuando menos por los 30, 40, una cantina donde daban botanas. Y entonces había una olla grandotota y era muy famosa. Y les gustaba mucho cuando hacían el crioque. Y entonces decían, le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Era algo francés? Está mal pronunciado, ¿no? No, es el crioque. ¿Cómo que el crioque? Sí, dice, porque llegabas a la olla con una cuchara, la metías y decías, creo que es pollo. No, creo que es carne de res, creo que es puerco. Entonces, creo que es de la nueva masculinidad, creo que es del feminismo, creo que es de los viejos que eran buena onda, creo que, diría Arrigo Cohen, eso es lo que podemos hacer. Pero yo diría que criticándonos a hombres y a mujeres, lo que consideremos que está mal, pero dando argumentos. Decía Watson, no es malo tener opiniones. Lo malo es tener solo opiniones. Entonces, para las matemáticas, pues sí, sí le entienden a eso, ¿no? Hay que tener objetividad, hay que dar argumentos que se sustenten. Entonces, sí la crítica en todo esto, pero también hacer propuestas. Y yo diría, sí se educa a las niñas para que se defiendan y no se dejen, pero eduquemos a los niños para que sean respetuosos, para que sean amables, empáticos y solidarios. Y mejor ya me cancho, porque si no. María Aurora, me gustaría si nos ayudas a leer los que están acá en la sala de reunión, en el chat. Sí, claro que sí, Clau. Voy a nada más leer algunos últimos para ir terminando. Sí. Dice Osiris, yo considero que más que nuevas masculinidades, es una libertad del ser, soltando las creencias limitantes que han llevado a que el hombre abuse y la mujer excluya, o viceversa. Desde allí nos hemos dañado ambos. Pues sí, de acuerdo. Muchas gracias. Pues mira, ahorita es el momento de los anuncios para que Parroquiales. para quien nos está mirando por primera ocasión, pues sepa quiénes somos y no olvide darle la manita arriba a la página y a este video. María Aurora, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para docentes, y transmitimos nuestra información y conocimientos a través de muchos canales. Tenemos Telegram, en donde te puedes suscribir y vas a recibir cápsulas de educación integral en sexualidad.
Cada miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos un webinar, incluso el miércoles santo. Nos puedes ver aquí en Facebook. También tenemos un Instagram, tenemos canal de YouTube en donde puedes ver todos los videos anteriores. También tenemos un grupos de WhatsApp. Si nos mandas un WhatsApp, vas a recibir invitación de todas nuestras actividades. Tenemos un correo electrónico para lo que te necesites, un TikTok y nuestro Google Site en donde podrás encontrar cápsulas de educación integral en sexualidad para que utilices en tu salón de clase. Muchas gracias, María Aurora. Y bueno, por último, vamos a anunciar la próxima charla será Sexualidad Consciente con el maestro Juan José Garza Cavazos a la misma hora en el mismo canal y despedirnos de ustedes. Muchas, muchas gracias, Francisco. Fue un placer escucharte. Excelente tema, excelente charla y pues todo nuestro cariño para ti. Gracias. Saben que las quiero mucho y como dicen en Mérida, mucho gusto. Terminamos la transmisión. Gracias, hasta luego.